Doctor, hemos estado hablando sobre tratamiento, drogas y demás. Pero ¿qué actitud tiene el paciente o debería tener el paciente al enfrentarse al tratamiento? O sea, depende de usted, depende del paciente. ¿Cómo es la vida en sí del paciente? Claro, no depende en absoluto de mí o del resto del equipo. Nosotros, como comentábamos antes, tenemos que ser científicamente serios en cuanto a qué momento, con qué obsesión vamos a seguir al paciente. Si lo vamos a ver una vez por semana o una vez por mes, hacerle los controles, darle el tratamiento. Ahora, el tratamiento, y esto lo hemos conversado con muchos pacientes, el tratamiento lo indica, lo prescribe el personal médico en este caso, o un tratamiento psicológico en caso del psicólogo, pero el que lo tiene que tomar y hacer carne en él es el paciente. El paciente que lo único que hace es tomar el remedio pensando que lo va a curar, o sea, el AZT, el DDI, el DDC, por nombrar las tres que están en el mercado en la Argentina en este momento, y no toma otras conductas de vida, es el paciente que no anda bien, por mucho AZT o mucho DDI que les dé, independientemente de la eficacia demostrada de las drogas que mencionábamos antes. Pero, disculpe, ¿el paciente en sí qué es lo que se tiene que quedar en la cama, como decían antes, con no transpirar, hacer deporte, no correr? No, el ¿Cómo paciente... es la vida que tiene que empezar para convivir con el virus, no? El paciente que se queda en la cama y que no hace deporte para no transpirar, como se hacía antes, nene abrigate, es el paciente que anda mal. El paciente que tome o no tome AZT, no hace nada consigo mismo, con su vida, se queda esperando que venga la parca, como se diría de una forma más o menos clara, porque total, como decíamos antes, la fantasía del yo soy boleta, ¿para qué voy a molestar? ¿Para qué voy a preocuparme en hacer cosas que no me van a mejorar? Esa es la idea más errónea, y ese es el paciente que anda mal seguro. Ese paciente, no conozco pacientes que postrados anden bien. ¿Quiénes andan bien? Los que hacen deporte, los que siguen haciendo recreación. Dentro de la recreación guarda con el vino, porque también siguen tomando vino y muchos de estos pacientes además tienen hepatitis. Pero los que hacen vida normal, los que dejan la droga. El tabaquismo está discutido, si el tabaquismo, o sea, si hay que hacerlo dejar el cigarrillo, porque también pasa por, volvemos a la intervención nuestra, no ser tan intervencionistas respecto de no tenés que hacer dejate en cama, no fumes más, no uses droga, no, obviamente no uses drogas. No, en sí, doctor, lo que es una actitud del paciente en modificar su vida y tratar de convivir con el virus o con lo que está viviendo en él y no separado de él. O sea, el virus Exacto. Es parte de su vida y tiene que convivir con parte de su vida. Creo que la creatividad también en esto participa, ¿no? Cuanto uno más puede fomentar la creatividad del paciente, más se va a alejar de la enfermedad en sí, ¿no? Claro, la dieta, la creatividad, estamos hablando de cosas alternativas a las drogas o complementarias. Claro, me gusta más la palabra, me parece más exacta la palabra complementaria. Las dietas, el paciente que no come porque le hace mal la medicación, ahí sí la medicación está haciendo un daño. Hay que ver cómo el paciente puede comer y qué le gusta comer, cuál es su dieta. Obviamente proteínas, una cuestión regenerativa del organismo que venía deteriorándose y que llegado a un punto con todo el armamento que estamos mencionando, recreación, alimentación, deporte, apoyo psicológico, tratamiento con AZT-DDI, ven que lo estoy nombrando al final, o sea, uno empieza, tal vez por cierto dogma médico, por las terapias antivirales específicas de drogas, pero eso va acá, al final. Si yo no puedo lograr que un paciente, o él no puede lograr, para dejar de ser intervencionistas, Exacto. Llevar adelante esa vida normal, simplemente cuidando sus factores de riesgo, es decir, sus relaciones sexuales. Muchos pacientes vienen y dicen, yo desde que tengo el virus no puedo mantener relaciones, pero viejo, con preservativo. No puedo porque ya tengo todo un trauma que yo me
contagié teniendo relaciones sexuales. El paciente que no mantiene relaciones sexuales, como cualquier ser humano que no mantiene las relaciones sexuales, que toma el celibato y listo, ese también anda mal. O sea que el paciente puede continuar con su vida, debe continuar con su vida cuidándose para no correr más riesgo o un mayor riesgo. Claro, debe continuar con su vida. Después una pregunta, hemos hablado mucho sobre la conducta del profesional hacia el paciente. ¿La podemos dar una vuelta? ¿Qué es lo que siente el profesional que trabaja con un enfermo de SIDA o HIV y demás cuando se enfrenta a ese enfermo? ¿Cuáles son las cosas que pasan por el profesional? Bueno, obviamente decirlo en un ratito es muy tedioso, muy difícil, pero las sensaciones nuestras del equipo van pasando en gran parte por los logros que uno va obteniendo. O sea, uno con esta enfermedad, y hablamos de una epidemia, hablamos de hace 10 años, 12 años al principio de estas charlas, uno veía que lo único que hacía era atender pacientes que irremediablemente se iban a morir. Uno ahora se va agarrando del paciente que estaba mal y que por algún cambio terapéutico, médico o psicológico o nutricional o deporte o recreación logró que el paciente salga, arranca. Uno ve cambios en los pacientes que a uno le hacen decir, pucha, estoy trabajando bien, es lo que tengo que hacer, estoy o estamos, ¿no? Eso es lo que uno siente, es decir, viene tal paciente y dice, ¿lo viste a tal? Está mal, digo, está bárbaro, me miran con cara de que soy un loco. No, está bárbaro, porque vos no viste cómo estaba antes de esto. Vos no viste, que es un poco lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz. Cuanto mejor lo agarré, más tranquilo voy a estar. Y tratando de alejar en ese momento que uno está bien, la idea que yo el virus no lo tengo porque estoy bárbaro. Tengo 500 CD4, tengo un ELISA positivo, no tengo nada, porque también esa es la otra. Está la idea de muerte que hablamos, pero también está la idea de estoy bárbaro. Y algunos que piden, y si me lo hace de nuevo, porque yo tengo la idea que me negaticé, me curé solo. O yo voy a vencer al virus. Sí, esa idea hay que sacarla encima, que me negatice. Que voy a vencer o que voy a hacérsela mucho más difícil al virus de lo que el virus cree, es la idea que hay que trabajar, porque de hecho es lo que uno ve. Yo quiero volver a escribir, uno ve pacientes que vuelven a escribir, pacientes que empiezan a hablar bien, vuelven a crear. Que vuelven a crear, y cuanto más crean, más mejorando toda la parte de vida, es cuando uno ve que los pacientes hasta mejoran los CD4. Más se alejan. Esto es subjetivo, pero uno va al objetivo. CD4, empezó terapia con el psicólogo, y pasaron de 70 a 200, o uno le dio la ZT, pero mejoró más, levantaron más los CD4 de lo que uno creía que iba a levantar. Y eso uno lo ve todos los días en el consultorio. De esas mejoras, de esos pequeños pasos, de esos avances, de ese sentirse bien de los pacientes, es cuando de lo que uno se agarra para poder atender una patología para la cual probablemente no todos estamos preparados, en cuanto a que nadie decidió hacer oncología o psicología, en cuanto a especialidades o profesiones que uno tiene ya una preparación para poder atender cierto tipo de pacientes. Uno la va adquiriendo de la medida que los pacientes nos dejan adquirirla o nos permiten adquirirla, nos dan elementos. Bueno, doctor, le agradecemos. Muchas gracias. El paciente HIV debe seguir realizando su vida normalmente, seguir trabajando, cumplir con el tratamiento, cumplir con la alimentación, hacer deporte, saber que él es el protagonista, él es el enfermo, no que la enfermedad está fuera de él. Esta es la única manera en que los pacientes HIV siguen apostando por la vida. Doctor Luis Reyes, ¿dónde ejerce usted? Bueno, la función de ejercicio de esta especialidad en infectología, en la parte de odontología, es en el hospital ahora transferido municipal de odontología, en el cual desarrollamos en un servicio específicamente destinado a pacientes portadores de HIV. ¿Cuánto tiempo hace que está en el servicio? Bueno, estamos trabajando desde hace 6 años, ya en el año 1988, 1987 fueron los primeros casos que recibimos, en los cuales, a través de todo el equipo de trabajo que funciona ahí, nos pusimos a atender a pacientes y a partir de ahí se formó un equipo con un sillón odontológico y a partir de ahí estuvimos hasta el día de hoy atendiendo a pacientes portadores, enfermos y en todo su espectro
de la enfermedad, ¿no es cierto? A través de su experiencia, ¿cuál es la evolución de la enfermedad? Bueno, la evolución, nosotros tratamos a todo tipo de paciente desde que se manifiesta como portador asintomático y pasando por todas las etapas de esta enfermedad. También recibimos pacientes de tipo terminal. A partir de ahí hemos visto las más variadas casos clínicos de pacientes. Ahí se hace una parte de odontología general, donde se le cubre todo el tratamiento odontológico, y hacemos una parte de estomatología para el paciente que esté lo mejor posible dentro de su inmunodepresión, ¿no es cierto? ¿Usted es portador? No, en absoluto. ¿Y el resto del equipo? No, los componentes del equipo, gracias a Dios, por ahora, no, ninguno es portador, nos hacemos controles, pero yo considero que el riesgo es bajo, las estadísticas lo demuestran, y bueno, yo creo que nuestra estadística de 1.600 casos atendidos a la fecha nos marcan ya como un patrón de referencia de que el riesgo es bajo, porque los métodos de prevención, las técnicas de barrera que se usan, las normas de bioseguridad, si se cumplen, alejan el virus estando lo más cerca posible de él, como hablamos nosotros. El riesgo es bajo, pero ¿qué precauciones toman en la actualidad? Con respecto a las precauciones, hay unas técnicas de barrera que consisten en el par de guantes, el doble par muchas veces cuando estamos en presencia de sangre, el barbijo, las gafas protectoras y la decontaminación y esterilización del material que usamos y el desecho de los materiales que se descartan, y esterilización y decontaminación de los materiales que están preparados para ese uso, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, uno, cumpliendo con todas esas normas de bioseguridad, las cuales el servicio en el año 1987 las edita por primera vez para pacientes HIV positivos, nos estamos alejando del peligro de infección. Pero, además, esas normas de bioseguridad fueron llevadas hoy por hoy para todo tipo de paciente, porque si no quiere decir que para otro tipo de paciente existe otro tipo de bioseguridad o no existe la bioseguridad. No, la tratamos como para que la bioseguridad sea para todo tipo de paciente. Las normas de bioseguridad son para todo tipo de paciente. ¿Ustedes atienden todo el espectro de pacientes infectados? Exacto, nosotros somos centro de atención de los hospitales de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nos ha venido pacientes del interior del país, pero sí, por lo tanto recibimos todo tipo de pacientes. Lógicamente que no estamos en presencia del paciente internado, pero cuando el paciente llega a nuestra consulta no hay ningún tipo de problema. Ahí es un servicio específicamente destinado para la atención del paciente, en cualquier estadio que se encuentre. Le agradecemos mucho, doctor, por su intervención. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Doctor, ¿cuál es su actitud si recibe en su consultorio a un enfermo de SIDA? Si recibo en mi consultorio a un enfermo de SIDA, mi obligación es atenderlo. No puedo hacer discriminación. Tendré que tomar recaudos mayores que con otro tipo de pacientes, pero atenderlo lo voy a tener que atender. Usaré en lo posible todo material descartable y extremar los sistemas de bioseguridad. Pero yo creo que el consultorio de atención general a lo mejor no está todavía lo suficientemente preparado para recibir a ese tipo de pacientes. Lo ideal sería que lo hicieran en establecimientos preparados para tal fin. Pero yo creo que, y lo vuelvo a repetir, al paciente hay que tratarlo como un ser humano que es. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Bueno, en el ciclo Apostando a la Vida quisiera hacer alguna reflexión muy breve respecto a este tema muy acuciante en nuestro medio, que es el tema SIDA.
Evidentemente el tema SIDA es una realidad nuestra, está sumergido dentro de la sociedad argentina y está encarado, desde mi punto de vista, como responsable de las internaciones del Hospital Borda, donde nosotros este tema lo padecemos en la palabra, en el sentido concreto, por no tener suficiente infraestructura y adecuado personal para abordar esta problemática, y vemos la indiferencia o la discriminación en general de la comunidad, como si esta problemática, que ha pasado en otros casos, como en el caso de la psicosis, como si la psicosis fuese de otro y al ciudadano medio no le llegara. Evidentemente creo que esto es importante tenerlo presente. Pensemos que en la comunidad argentina ha bajado muchísimo el grupo de riesgo de los homosexuales, porque ellos han logrado una estabilización, un cuidado, una atención, una estabilidad en sus parejas, dejando de lado la promiscuidad, etcétera. Sin embargo, ha aumentado el contagio heterosexual y, por supuesto, el grupo de drogadependientes. Esto del contagio heterosexual, y es preocupante, porque vemos nosotros que el joven, a pesar de algunas propuestas preventivas que no comparto mucho, que están más en la vertiente del temor o del miedo, no han logrado su efecto, porque haciendo compulsas entre jóvenes vemos que ciertos controles para evitar el contagio no se cumplen. Lo importante sería analizar que la comunidad argentina, que yo ya lo vengo trabajando desde el punto de vista preventivo, tiene ciertas pautas que le es difícil cumplir. Es decir, por un lado es tremendamente prejuiciosa, por otro lado no creo en la solidaridad del ciudadano medio, creo que hay grupos pero no son tan grandes, les cuesta participar, y evidentemente todo eso lo lleva a una profunda ignorancia del tema. Mejor saber por arriba para no quedarse de lado en algún comentario general sobre el tema, pero en profundización nada. Yo creo que estas tres cosas es importante que uno los tenga presente. ¿Por qué el prejuicio? ¿Por qué esa no participación? Y, por supuesto, ¿por qué el no querer informarse? Como si a uno no le llegara. La participación, que es producto de muchos años de no haber participado, tiene en el ciudadano medio argentino un sentido que es la soledad, el individualismo, y que se proyecta ayer en la psicosis, el otro día podía ser en problemas políticos, y hoy en día se ve en la drogadependencia y específicamente en el tema que nos convoca, que es el SIDA. Entonces siempre se deja a segundo término: a mí no me va a tocar, esto no le va a tocar a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, y el SIDA está en la puerta de nuestro medio, no en el exterior. Esto de la participación es un ejercicio que tendría que hacer el ciudadano medio, que todavía no lo ha logrado a pesar de 10 años de democracia, en todos los sentidos. El otro punto, que es el punto del prejuicio. Evidentemente el individualismo y el escaso conocimiento lleva como colofón al prejuicio. Un sentido discriminatorio, un sentido de segregación de sector, que no se ve, ahora se ve en esto que sería una enfermedad grave, seria, terminal, pero se ve en muchos otros aspectos el sentido del prejuicio. El prejuicio en los niveles sociales, en los niveles culturales, el prejuicio de credos, el prejuicio de raza, etcétera, que está
solapado, está disfrazado, pero está. Creo que como colofón a esto es tener, quiero señalar estas tres pautas. Tenemos el SIDA en nuestra puerta. Este problema hay que encararlo, no solamente la parte médica ni la parte jurídica, sino la tiene que encarar toda la comunidad y, evidentemente, teniendo dos parámetros fundamentales a resolver: el prejuicio y la participación. Nada más. Doctor, ¿cuál es su actitud ante el SIDA? No es una pregunta fácil de responder. Es un tema muy actual en el cual habría que plantear muchas situaciones. Yo, como cirujano, atiendo a los pacientes sidosos, atiendo a los pacientes que tienen alguna complicación del SIDA, por los cuales tienen que ir a una cirugía. Nosotros no nos negamos a la cirugía. Creo que es una actitud que además ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. En los comienzos de esta patología, cuando incluso la desconocíamos, los operábamos y después nos enterábamos que eran pacientes con HIV positivo. Esto digo que fue una actitud que fue cambiando porque al principio no teníamos tantos recaudos y de protecciones frente a esto. En los últimos años, a propósito del crecimiento tan importante de esta patología, fuimos tomando más conciencia de la misma y tomamos las medidas de precaución frente a estos pacientes cuando tienen que ser intervenidos. Eso es la bioseguridad. De alguna manera hay grupos como los nuestros, que atienden pacientes porque nos manejamos en un hospital que hay infectólogos que tratan este tipo de enfermos y frente a las complicaciones tenemos que actuar con ellos. Así que tenemos un cierto hábito con este tipo de pacientes. Entiendo que puede haber grupos de médicos y de cirujanos que tengan más recelo en tratar este tipo de enfermos. Sin embargo, hay cosas curiosas. Es una patología que la sociedad no termina de aceptar y a su vez el paciente con HIV muchas veces no lo manifiesta. En mi caso personal, por ejemplo, yo soy un portador de hepatitis B. Eso hace de que cuando voy a un dentista, por ejemplo, yo le comunique al dentista que tengo antígeno positivo, porque los instrumentos que él utiliza, si están contaminados con mi sangre, pueden contaminar a otro paciente. Pero esto es una patología que quizás no avergüenza al que la tiene. El HIV, por motivos sociales, quizás no todos los pacientes lo manifiestan, y eso hace que sea detectado por todos los factores que conocemos como factores de riesgo o potencialmente que ese paciente pueda tener un HIV positivo, esos enfermos tatuados, enfermos que vienen con accidentes, o sea, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, o sea, todo lo que induce a pensar que ese paciente tenga un SIDA o tenga un HIV positivo. Pero eso se sabe quizás, por ejemplo, en pacientes en la urgencia, después de operado al paciente. Uno tiene que actuar en el momento. Entonces, un poco como corolario de todo esto, creo que tenemos que decir que nosotros no nos negamos a atender a esos pacientes, pero que sí deberíamos tomar un poquito más de precauciones, porque el daño quizás futuro va a ser para nosotros, porque existen las contaminaciones, y sobre todo si no se toman esas medidas de bioseguridad. Creo que un poco eso es lo que puedo decir así a prima facie sobre esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Doctor Ferreira, ¿qué actitud toma usted si en su consultorio se presenta un enfermo HIV? El SIDA es una realidad a la cual los médicos dedicados a la estética no nos podemos evadir.
el derecho que tiene un paciente portador de SIDA a ser atendido por nosotros es algo que nosotros no podemos desatender. Obviamente nuestros consultorios no están normalmente preparados para recibir a pacientes portadores de SIDA. Por lo tanto debemos extremar obviamente todos los recaudos necesarios para preservar obviamente nuestra salud en primer término y por supuesto la de otros pacientes. Por lo tanto siempre debemos tener en mente la posibilidad de ser receptores de un paciente de SIDA. Generalmente el paciente tiene obligación, lógicamente, de avisarle al médico que es HIV. En caso de no avisar, ¿cuáles son los problemas que se le pueden presentar? El tema que se presenta al cuerpo médico en general es en que nosotros no estamos autorizados a solicitar un HIV en forma rutinaria, es decir, que nosotros debemos comunicarle al paciente la prescripción de ese examen dentro de una rutina y con el consentimiento exclusivamente del paciente es que se puede tener ese dato. De allí entonces en que el desconocimiento muchas veces de pacientes portadores de esta enfermedad son pacientes que no sabemos en el anonimato cuántos son aquellos pacientes que están trasladándose por nuestros consultorios y nosotros no poder en forma legal detectar este tipo de afección. Por lo tanto, es mi pensamiento que a la brevedad esto debería ser legislado, ya que pone en riesgo en principio nuestra salud y por supuesto la de otros pacientes que están en contacto con nosotros. Muchas gracias, doctor. Hemos visto la diferencia que existe entre el enfermo HIV y lo que es el SIDA, el enfermo de SIDA. Acá también nombramos la actitud que tiene el equipo de salud hacia el enfermo, pero también lo importante es la actitud del enfermo en el momento del día que se entera que es HIV. Quizás este sea el día más importante en todo esto porque es en donde se puede comenzar a realizar una serie de tratamientos que le logren mejorar su calidad de vida. No antes, no después, sino porque se hace mucho más dramático el poder lograr este tratamiento. La actitud del enfermo debe ser una actitud positiva, una actitud de enfrentar esta vida sin poder llegar a hablar de una modificación de conducta porque eso sería una cosa muy omnipotente, pero sí en un adecuar sus hábitos para poder cuidarse. De esta forma, este enfermo puede seguir apostando a la vida.